Bueno, yo soy una habitante del Gulich y de sus pasillos. Mucha gente me conoce de Versión Pasillo. Así que sí, soy doctora en biología y como esto se trataba de hablar de hasta dónde llegamos y cómo pensamos que podemos seguir, yo le puse algo como del espacio al más allá o de los altos estudios espaciales, que así se llama el instituto, al más acá. Y no voy a hacer mucha historia porque todos hicieron historias, pero no se puede mirar para adelante sin saber qué se hizo, entonces un poquitín sí. Bueno, entonces, yo no sé buena para las fechas, creía yo que era en el 2002, pero en la revista dice que fue en el 2001. Llegamos un par de biólogos a trabajar en el Instituto Gulich, veníamos del campo y de los microscopios y nos encontramos con una cosa muy diferente. A ver, ay, se me pasó. Voy a ver si puedo poner una más, me falta. Bueno, no quiere aparecer la próxima. Teníamos un conjunto de personas muy diversas en el instituto, pero pocas. Teníamos físicos, teníamos ingenieros o de sistemas y un agrónomo. Y eso. Y entonces, cuando llegamos al instituto con Camilo, dijimos, bueno, ¿de qué se trata esto que nos van a mostrar ahora? Y de tratar de vincular esta biología con algo más, y lo primero que suena lindo y que a nosotros nos hizo un poco de sentido fue trabajar en algo que a nosotros nos daba como seguridad, que se llamaba esta tríada ecológica, que no se ve muy bien ahí, pero básicamente tenía que ver con que íbamos a trabajar con enfermedades. Entonces teníamos un huésped, que era el ser humano, teníamos agentes causales de esa enfermedad, hoy no se ve, acá está. Teníamos los agentes y teníamos el ambiente. Entonces ahí nos empezamos a enterar de qué venía lo que estaba como propuesta, ¿no? Pero después, bueno, ahí les pongo un poquitito más de zoom, porque cuando empezamos a ver qué era el huésped tenía un montón de cosas asociadas. Tenía factores genéticos, tenía factores sociales, tenía factores comportamentales. Entonces el ser humano, ya además de ser un huésped, venía con esa carga por atrás. Los agentes podían ser parásitos, podían ser bacterias, podían ser, incluso podía ser un agente, un medio físico como el agua o el aire. Y en el medio ambiente pasaban un montón de cosas, pero básicamente era donde se vinculaban esos dos círculos. Y este medio ambiente, en muchos casos lo encontramos como la balanza que inclinaba el proceso de la tríada de la enfermedad hacia el huésped, o sea, hacia algo más sano, o hacia el agente, que entonces decía el bicho, vamos, dale que va, que acá tenemos todo para cerrar un ciclo de enfermedades. Y después seguimos avanzando un poco más y encontramos que había muchas cosas parecidas a esas con otros nombres y más globales. Estaba la salud ecosistémica, por allá, estaba la salud humana, estaba la salud animal, en otro círculo. En el medio había algo que ya se llamaba medicina de la conservación, y cuando seguimos mirando y avanzando un poco más nos dimos cuenta que eso más tarde, mucho más tarde, se llamaba One Health. Y cuando se llamó One Health ya tenía un montón de cosas por atrás. Hasta acá ni mencioné un satélite, ¿no? Bueno, el primer día que llegué vi una foto de satélite y me asusté un poco, pero una foto. Después entendí que eran imágenes. Pero bueno, entonces teníamos un montón de cosas. Ya no era ni un mosquito, ni un parásito, ni un poco de agua contaminada, ni un ser humano, y era salud vista desde muchos enfoques y todos integrados. Y ahí empecé a entender que capaz teníamos el lugar y las posibles herramientas para que todo eso realmente empiece a integrarse. Comenzamos con esto, del primer mapa de los casos de dengue de Tartagal de 2003 más o menos, que estaban así, en un mapa que todavía está puesto en 2 hojas pegadas con cinta en la puerta de la oficina del director del instituto, porque me pareció un lindo recuerdo de cómo comenzamos. Y entonces hubo que ponerse a
con agentes de campo a digitalizar las manzanas y después ponerle coordenadas a esas manzanas y después ponerle la fecha del caso y después ponerle la fecha que se recuperó, etcétera, etcétera. Y cuando nos dimos cuenta, pasamos algo así. No lo pasamos en un año. Algunas cosas hicimos en un poco más de un año, pero no todo eso. Y como el Cami, que trabajó mucho en dengue, le gustaban mucho los mapas y probar muchas cosas, pasaban esto, que de un solo set de datos de imágenes, que en ese momento podía ser una Landsat, que después vino a ser una Spot, que en un momento la Spot era wow, una cosa maravillosa, que venía con contacto porque teníamos convenio con la Agencia Espacial Francesa, entonces podíamos tener un par de algunas imágenes. Y empezamos a ver que con una sola imagen se pueden hacer muchas cosas. Esas son algunas. Hay algunos trabajos del Cami que tienen esto replicado 35 veces. O sea que de una sola imagen exprimíamos esa información ambiental como podíamos y como íbamos aprendiendo, ¿no? Entonces, la primera duda que nos siguió y nos persigue hasta ahora, y a ustedes los va a perseguir si les interesa hacer el vínculo de todo, cómo pasamos de un mapa en papel o del conocimiento que tiene alguien en campo, que es tan valioso, a poder georreferenciarlo, a saber cómo aprovecharlo y a saber qué dato espacial y qué análisis usar para poder llegar a algo que no sea eso porque marea y confunde, pero que al menos sepamos hacia dónde vamos, ¿sí? Bueno, entonces después la cosa se puso aún más compleja, porque nos dimos cuenta que como venían muchas imágenes y teníamos muchas frecuencias de adquisición de datos y podíamos mirar a distintas escalas, también podíamos hacer cosas temporales. Y cuando empezamos a hacer cosas temporales, además vimos que había pronósticos, que había modelos corriendo en línea en otros países, y que gracias a Dios había más matemáticos y más computólogos y más personas que sabían mucho de análisis espacial y un poquito más de programación o que le interesaba mucho aprender de eso. Entonces eso se pudo ir haciendo con los matemáticos, con los que les gustaban los números, la estadística, el análisis de imágenes, la validación y todo lo demás. Entonces ya pasamos de imágenes a pronósticos temporales. Y entonces decidimos ir cada vez un poquito más y entonces pasamos de los mosquitos a las personas y de las personas a la ciudad, de las ciudades a los barrios y terminamos encontrando que después de mucho tiempo y que fue entrando mucha gente al grupo, entrando, saliendo, conociendo, vinculándonos, ya trabajábamos con mosquitos, con trampas, con monitoreo de campo, trabajamos con casos, con dinámicas espaciotemporales de casos, seguíamos hablando de mapas. Y decíamos imágenes de sensores remotos y en esas imágenes íbamos de una NOAA histórica de allá hace un montón, a las MODIS, a las Landsat, las Sentinel y algunas hiperespectrales. Después aparecieron los SAR, que nos asustaron un poco porque eran otra cosa. Y aparecieron los SAR de onda corta, de onda larga, la polarimetría. Ya la cosa se puso medio oscura para algunos. Pero bueno, fuimos buscándole la vuelta o sabiendo que esas herramientas estaban y o teniendo el contacto de quien sabía un poco más que nosotros para procesarlas. Y entonces terminamos haciendo cosas espaciales y cosas temporales y terminamos aprendiendo estadística espacial porque no nos quedó más remedio que vincular los datos de campo o rellenar cosas que faltan o datos malos de las nubes o tratar de interpolar un poquito para adelante o para atrás en el tiempo, que ya Jorge también explicó un poco de eso los otros días. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos un montón de datos, por acá, un montón de tipos de datos, ¿sí? Un montón de escalas diferentes, y un montón de maneras de analizarlas. Esta es una grilla de puntos o de números, ¿sí? Y que esos datos, además de los satélites, pueden venir de otros muchos lugares, de la biología, de la ecología, de la agronomía. Y entonces, yo que pensé que iba a ser muy feliz con mis 3 círculos iniciales y con poner un componente de cada uno de esos y tenía resuelto el problema nunca se resolvió. El problema creció porque nos empezaron a contactar, gracias a Marce y a Mario, porque ya todo el mundo conocía algún
mapa que circulaba por internet, entonces se amplió a otras enfermedades y se amplió a nuevos tipos de procesos y se amplió al software libre, que fue otro mundo, ¿no? Y terminamos acá, terminamos en entornos alimentarios y cambio climático. Yo no tengo idea cómo llegamos ahí, pero los autores de ese trabajo tienen más idea que yo, bueno, un poco sabemos, y entonces esto quiere decir que uno comienza con un objetivo o con una idea de hacia dónde quiere ir cuando tiene 0 años, digamos, 0, 2, 3, 4, 5 tenía el Gulich, y cree que sabe para dónde va, y 20 años después no tiene la menor idea dónde puede terminar. Eso es hasta ahora mi conclusión, ¿no? En el medio de todo eso pasaron cosas, como que el Gulich tomó más forma de Gulich y dejó de ser los 5 locos que van atrás de la casa que está perdida, que después apareció una antena que nunca funcionó, y que entonces vos decías, voy al instituto que está atrás de esa antena, y vos decías, ahí van, y primero éramos 5 o 6, después fuimos 10, después tuvimos el nombre de becarios, tuvimos el nombre de estudiantes, nadie sabía exactamente qué hacíamos, ¿no? Nadie sabía exactamente qué hacíamos ahí, menos porque había biólogos, agrónomos, nutricionistas, bueno, en fin, en el medio de todo eso se consolidó mucho más el instituto y empezó a tener claras líneas de investigación, empezó a tener un rumbo, empezó a tener algo parecido a un plan de acción. Empezaron las maestrías, no me voy a meter ni con las maestrías, ni con los doctorados, ni con las diplomaturas. Empezó a venir mucha más gente, empezamos a necesitar gente que nos ayude con los vínculos con la universidad, gente que nos ayude con los alumnos, que eran un montón, gente que nos ayude con la comunicación. Y bueno, y así fuimos creciendo un montón de áreas, como que ahí hay solo 5 o 6, pero en realidad son podrían ser muchos más. ¿Y cuál es una que no está puesta acá, pero que creo que a esta altura es transversal a todas? Y es lo que ahora se llama Big Data o análisis de geociencia, datos espaciales, que ya termina siendo cómo analizo semejante cantidad de información sin perder el norte, teniendo un poco de coherencia, tratando de validar y llegando a un resultado que alguien más lo puede interpretar y usar. Entonces ese camino es como largo, ¿no? Entonces algunos pasos en ese camino empezamos a dar cuando aparecieron los servidores. Entonces empezamos a mostrar por el servidor de mapas, más o menos rudimentario, porque no son ni los más lindos ni con los mejores datos, pero que cualquier persona podía acceder, podía prender y apagar capas de lo que uno consideraba que era importante mostrar en un proceso de riesgo ambiental de dengue, por decir algo. Y después también se involucró un poco más a la gente, no después, siempre estuvieron muy vinculados los ministerios de salud provinciales y nacionales, después los de agricultura, después el INTA y después muchos otros del INA, pero ya con ellos pudimos hacer proyectos en donde apareciera una app, un teléfono, que donde se pudiera poner un punto, donde quien tuviera esa app pudiera de alguna manera acceder a ver dónde estaban sus puntitos y si cambiaban de color según había o no había pasado determinada cosa. Y esto no es que los mapas sean bonitos, sino que creo que uno de los caminos a los que hace requete falta ir en cualquier tipo de problemática ambiental, de salud, del agua, del aire, de los bosques, es que tendríamos que llegar a estos famosos sistemas de alerta o monitoreo, que fueron como la segunda pata junto con los de salud, que siempre identificó al Gulich, era salud y emergencias. Y la emergencia era, tratamos de ir hacia un early warning system o sistemas de alerta temprana. Sonaba un montón, ¿no? Sigue sonando un montón. Bueno, ¿qué más? Ese es el mapa que vendimos mucho, que claramente le faltan años luz para seguir siendo algo que creemos que está bien. No me voy a detener mucho en esto, pero pasó mucha agua bajo el puente y nos faltan hacer muchas cosas, pero tenemos
una comunidad consolidada en el Gulich, que podría consolidarse aún más. Tenemos un norte que más o menos está definido por lo que ahora son los lineamientos del instituto. Tenemos valores, tenemos directores, tenemos un montón de agentes que trabajan con nosotros y hemos podido y tenemos mucha capacidad de generar formación, no sé si formación o de formación de recursos o de personas, pero tenemos capacidad de dar talleres, de abrirnos a la comunidad, de recibir problemas que puedan trabajarse con imágenes. Y también tratamos de dar alguna solución. Ahora tenemos una capacidad mucho más consolidada de dar cursos a distancia en todos los niveles y eso es un montonazo. Entonces eso es un norte también y lo va a hablar un poco más Almen. Y a modo de decir qué más nos falta o hacia dónde vamos o cómo vamos, bueno, siempre nos falta pasar de la superinvestigación al mapa, al tablero, al poder mostrar, pero nos falta siempre ese último paso y la vuelta, que es decir, ¿qué falta para que esto le llegue a la sociedad? Lo use el Ministerio de Ambiente o el INA o el INTA y entonces ya no necesitamos ni uno, ni un físico, ni dos, necesitamos toda la amplia gama de personas y de formas de trabajo, desde lo social hasta los políticos, hasta lo de las ciencias duras. Tenemos que seguir indagando en esto que comenzó hace un tiempo atrás con el uso de los datos de los celulares y que tiene que ver con esto de la ciencia ciudadana y que entonces es tan valioso salir a buscar el mosquito, pero también es muy valioso que alguien te pase una foto o te diga acá yo vi esto. Tenemos que hacerle más frente a esto de la ciencia de datos geoespaciales, tenemos que ir por más visibilizar y hacer amenas las salidas gráficas, los reportes, las tablas, los tableros, los mapas, los informes. Y entonces también tendríamos que ir para ese lado o asociarnos con alguien que nos ayude para ese lado. Y no quiero meterme en todo lo que es cómo evolucionó en estos últimos 20 años la manera de tomar los datos, porque los datos que vienen de los distintos satélites y de las distintas agencias y de ahora de empresas privadas también cambiaron y ya no son ni solo óptico ni radar, y tenemos los drones y tenemos LIDAR y tenemos microondas y tenemos un montón de otras cosas, hiperespectrales. Entonces, y siempre se están probando cosas nuevas y siempre se están desarrollando medición, alguna manera indirecta de medir lo que queremos, nueva, entonces siempre va a haber que validar eso, desde lo más básico de la ingeniería y de la física también. Entonces algo que nunca nos va a faltar son consultas. Y hay un botoncito por allá que implementaron hace muy poco que se llama consultas. Nunca nos van a faltar y van a seguir creciendo. Van a seguir creciendo en consultas de puedo estudiar, hay cupo, me faltó el certificado, tiene validez, consultas sobre esto sirve para hacerlo en San Juan también. Me puedo llevar el video que habló el profe porque no llegué a verlo, consultas de hacer un proyecto internacional con 35 expertos y si el Gulich está interesado en participar, consultas de si la MUNI de Córdoba quiere mostrar el mapita que nosotros hicimos y a enseñarles a usar el GPS a los chicos que no saben, de chicos que quieren estudiar, de profes que quieren enseñar, y de un montón de diseños y desarrollos que hay en las cabezas de todo el mundo y que por suerte todavía nos preguntan. Y además de eso pasaron últimas cosas que son que salimos en los medios, que tenemos gente que trabaja en biodiversidad, que fuimos pioneros y súper nombrados con los incendios. El grupo de Laura y de Juan, que tuvimos unas notas hermosas de calidad de aire, que empezaron a mirarnos de nuevo en modo pandemia mucho más, que tenemos chicas estudiantes ya recibidas y doctoradas que son representantes en cuestiones internacionales muy importantes como referentes en ingeniería, en remote sensing, en software libre,
que nos estamos amigando con los ingenieros y con los laboratorios de óptica que estuvieron tan guardados y que entonces de repente vinieron hasta los antropólogos. Entonces, ¿qué nos queda? No lo sé, hacia dónde vamos, hacia integrar un poco cada una de esas cosas sin perder la calidad, la transparencia, el compartir el conocimiento. Y bueno, nada más, eso es todo lo que tengo para decir.